6 continentes separados por vastas extensiones de agua. Esta es la imagen familiar de nuestro planeta que todos compartimos desde la infancia. Pero la Tierra no siempre ha tenido este aspecto. En los últimos 4.600 millones de años, nuestro planeta ha pasado por muchas eras geológicas. Durante algunas de estas épocas, casi toda la superficie del planeta estaba cubierta de hielo, mientras que durante otras épocas los casquetes polares se fundieron por completo. En un pasado lejano, los continentes no estaban dispuestos como ahora. Los bloques de tierra se desplazaron unos con respecto a otros, lo que provocó el movimiento, la colisión de los continentes y la aparición de supercontinentes que unieron casi toda la masa terrestre. Hace unos 335 millones de años, solo existía un supercontinente, que ocupaba gran parte de la superficie de la Tierra. Este continente se llamó Pangea, que significa toda la Tierra o todas las tierras en griego. Más tarde, hace unos 200 millones de años, esta enorme masa de tierra comenzó a fracturarse por el movimiento de las placas tectónicas y se dividió en los continentes que conocemos hoy. Pensar que todos los continentes se unen como un puzzle es increíble. También es increíble que los terremotos y las placas tectónicas hayan podido empujar tanta tierra para crear el mundo que conocemos hoy. La vida en la época de Pangea era diferente a la actual. El clima era más cálido y seco, y la vida animal y vegetal era completamente diferente. La mayoría de los animales se extinguieron en masa. Los anfibios trataron de adaptarse a las nuevas condiciones de diferentes maneras. Algunos aumentaron su tamaño, o por el contrario, lo redujeron. Otros adquirieron cubiertas más densas, tipo caparazón, para retener mejor la apreciada humedad del cuerpo. Han aparecido animales inusuales. En cuanto a la flora, los helechos, licopodios y colas de caballo casi han desaparecido. Pero las plantas más resistentes a la sequía, como las coníferas, se extienden. Pangea parecía entonces un mundo místico en el que la Tierra parecía haber existido siempre y en el que los animales y las plantas vivían en lugares que ni siquiera podíamos imaginar. Estimado viajero, buenos días. Hoy viajaremos en el tiempo hasta la época del último supercontinente que conoció la Tierra. Antes de salir a explorar un mundo único y misterioso, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. La palabra Pangea proviene de las palabras griegas pan, que significa todo, y Gaia, que significa tierra. Significa todas las tierras. Este nombre describe perfectamente el supercontinente, porque Pangea fue una vez una sola tierra, ya que todas las tierras estaban entonces reunidas en un solo lugar. Un supercontinente es un continente que comprende la mayor parte o la totalidad de la masa terrestre. El supercontinente más reciente que incluyó todas las masas terrestres principales y probablemente el más famoso de la Tierra fue Pangea. Los supercontinentes se han unido y separado esporádicamente a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Recordemos que la historia geológica de la Tierra es una secuencia de acontecimientos en el desarrollo de la Tierra como planeta. Estos acontecimientos incluyen la formación de rocas, la aparición y destrucción de formas terrestres, la subida y bajada de los mares, las edades de hielo y la aparición y desaparición de especies de seres vivos.
La definición más moderna subraya que el supercontinente es una formación geológica que, con su estructura, afecta a la distribución de los flujos de calor, las masas de aire en la Tierra, etc. Es una estructura grande, pero no necesariamente une todos los bloques continentales. En un pasado lejano, todos los continentes formaban un único conjunto, el supercontinente Pangea. Este enorme continente comenzó a formarse hace unos 335 millones de años, durante el período Paleozoico. Muchos de los datos geológicos, paleontológicos, paleoclimáticos y geodésicos que existen en la actualidad pueden considerarse una prueba fehaciente de que los continentes fueron en su día adyacentes y luego se separaron unos de otros. Entre ellas se abrieron cuencas oceánicas que, sin embargo, formaron en su día parte de una única estructura planetaria a escala gigantesca: Pangea. En el proceso de formación de Pangea, a partir de continentes más antiguos, aparecieron sistemas montañosos en los lugares de su colisión, algunos de los cuales siguen existiendo hoy en día. Por ejemplo, los Urales o los Apalaches. Estas primeras montañas son mucho más antiguas que los sistemas montañosos relativamente jóvenes, como los Alpes en Europa, la Cordillera en América del Norte, los Andes en América del Sur o el Himalaya en Asia. Como resultado de la erosión durante millones de años, los Urales y los Apalaches son ahora montañas bajas. La mayor parte de este supercontinente se concentró en el hemisferio sur. El único océano que la rodeaba se llamaba Pantalasa. La vida durante Pangea era diferente a la actual. El clima era más cálido y la fauna y la flora eran completamente diferentes. Pangea se dividió hace entre 150 y 220 millones de años en dos continentes. El continente septentrional de la Eurasia se dividió entonces en Eurasia y América del Norte, mientras que el continente meridional de Gondwanalandia dio lugar a África, América del Sur, India, Australia y la Antártida. Los supercontinentes ya existían, por ejemplo Rodinia, que se desintegró hace unos 750 millones de años. Y se prevé que en el futuro los continentes se reunirán en un supercontinente llamado Pangea Última dentro de unos 250 millones de años, cuando colisionen África, América y Eurasia. Desde el siglo XVII, los científicos intentan explicar el origen de nuestro planeta y su topografía característica. En este contexto, el famoso físico inglés Robert Hooke, celoso rival de Newton, llamó la atención sobre el hecho de que los restos de animales marinos se encontraban lejos del mar, y concluyó que los contornos de los mares y las tierras habían cambiado varias veces a lo largo de la historia de la Tierra. Pero a principios del siglo XX, la mayoría de los geógrafos creían que la proporción entre mares y continentes no había cambiado desde la antigüedad. El relieve del planeta solo había cambiado porque su interior se había enfriado gradualmente y se había contraído de forma desigual. Otros pensaban que las montañas se formaban por la acumulación de rocas sedimentarias. La ciencia agradece al meteorólogo y astrónomo alemán Alfred Wegener las diversas justificaciones de dos ideas geológicas fundamentales. En primer lugar, por la idea de la deriva continental. Y en segundo lugar, por la hipótesis de que en el pasado lejano de nuestro planeta, todos los continentes actuales podrían haber formado ese supercontinente gigante, Pangea. Según Wegener,
Todo comenzó durante su estancia en la Universidad de Marburgo en 1910, cuando su compañero de habitación recibió por Navidad la última edición del Atlas de la Tierra en color. La idea de desplazar los continentes se le ocurrió por primera vez a Wegener cuando, al estudiar el mapa del mundo, le llamó la atención la similitud de las costas de ambos lados del Océano Atlántico. En el otoño de 1911, Wegener tuvo conocimientos de datos paleontológicos sobre la coherencia terrestre del pasado entre Brasil y África, de los que hasta entonces no sabía nada. Esto le llevó a analizar los resultados de los estudios geológicos y paleontológicos pertinentes sobre esta cuestión. Tras estudiar estos datos, se convenció de la corrección fundamental de su idea. Inspirado por su inusual concepto, Wegener, de 31 años, se atrevió a presentarlo el 6 de enero de 1912 en el Congreso de la Asociación Geológica Alemana en Frankfurt del Meno. Wegener explicó que los continentes no siempre han estado donde los vemos en el mapa. A lo largo de la historia de nuestro planeta, han cambiado de posición. Sin embargo, la hipótesis de la deriva